gracias a Dios, yo y mi esposa hemos estado orando, mi familia, mis hijos hemos estado orando por ustedes, por cada familia de BCP, cada familiar. Hemos estado orando también por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, pero sobre todo hemos estado orando por usted, familia de aquí de Vida con Propósito, y es un gozo poder estar en este día, tomando este tiempo para poder hablar con usted, para darle una palabra que creemos con todo nuestro corazón que viene de parte de Dios para nosotros, para nuestros hogares, amén. Y es un gozo, me gozo con los muchachos, hermanos que están aquí, que es un placer que ellos están con nosotros cada semana, verdad, sinceramente exponiéndonos, verdad. Cada vez que ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, cada vez que salimos nos estamos exponiendo a ese virus que aún todavía está, y gracias a Dios que Dios nos ha guardado, y los muchachos hemos estado aquí trabajando, y gracias a cada uno de ustedes que es parte de la iglesia, que se esfuerza por estar atento a las 11 cuando empezamos el servicio, como si estuviera aquí en vivo, en persona. Usted lo hace en su casa, hermano, y eso nos dice a nosotros como iglesia de que usted es parte de esta iglesia, es parte de esta obra, y Dios me los bendiga y Dios me los guarde, amén. También queremos celebrar y dar un abrazo virtual a todas las mamás. Feliz día de las madres, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por cada una de las mamás de aquí de Vida con Propósito, las que son madres, verdad, que Dios les ha dado físicamente la oportunidad de ser mamás, y también aquellas que han jugado un papel de madre para alguien, que han sido esa mamá que alguien quizás no tuvo, que no ha tenido. Es algo precioso. Hay muchas personas, muchas mamás que han sido mamás de corazón hacia muchos hijos, y qué bueno, verdad. Yo estoy rodeado como pastor de muchas mujeres que han sido como madres para mí. Han dado una palabra, y las amo a todas ellas. Amo a nuestras mamás de aquí de BCP, y también tomo el tiempo para honrar a mi esposa, que ha sido una mujer ejemplar, una madre muy especial. Y gracias a Dios por ti, mi vida. Yo sé que estás viendo ahí en casa con las niñas, las chiquitas, verdad, están allí con ella. A Gracie, Leila, saludos. La saludo también. Y mi esposa no solamente tuvo físicamente 3 hijos, pero ahorita estamos criando a dos niñas más que el Señor nos ha concedido tener en nuestra casa, ¿verdad? Una de 10 y una de 9. Y gracias a Dios porque mi esposa ha tomado ese papel todavía de madre para ellas. Y es por eso que en este día, mi amor, te honro, ¿verdad? Te honro a ti, en el nombre de Jesús, y ha sido un placer. Entonces, estamos en una serie ahorita como iglesia, y no quería que este día, aunque es especial para celebrar a nuestras mamás, para honrarlas, no quería interrumpir esta serie, ¿verdad? Porque ha sido una serie que creo con todo mi corazón de parte de Dios, una serie que ha venido en el tiempo correcto, en el tiempo momento el correcto. Desde el principio del año el Señor me había hablado sobre este tema y esta serie, y no la habíamos desarrollado hasta el día de hoy. Y incluso me acuerdo cuando estaba pensando, y el Señor me ponía en el corazón que era tiempo de hablar sobre esta serie que se llama A la Luz de la Eternidad. Me acuerdo que pensaba, Señor, bueno, nos esperamos que todo esto termine para que la iglesia esté aquí y la iglesia pueda verlo aquí en la iglesia, en la congregación, pero el Señor me ponía en mi corazón que era tiempo de hacerlo ahorita. Y hermanos, qué bueno los que pueden ver, hermanos, y quizás esta palabra está llegando a alguien que quizás ni yo conozco ni sé, que está escuchando, y porque realmente lo que el Señor quiere hacer, hermano, nosotros no nos corresponde averiguar cómo ni dónde, sino el Señor sabe a quién está dirigiendo esta palabra y a quién va a tocar el Señor. Y yo espero con todo mi corazón que esté hablando a su familia y a su hogar, como lo ha estado haciendo para mi familia y para nuestro hogar. Abre tu Biblia conmigo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2.
el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Hemos estado estacionados en este capítulo, el capítulo 2 de Apocalipsis, donde hemos estado hablando sobre las 7 iglesias en las cuales Jesús mismo se estaba dirigiendo. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no te has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículos 16 y 17: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, al igual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Si está en su casa, puede estar quieto un momento ahí en su sala. Quiero que hablemos lo que hasta este momento en esta serie hemos entendido. Cuando Jesús se dirige a las 7 iglesias, se está dirigiendo a 7 líderes también, que representan 7 iglesias existentes, iglesias literales que habían existido a través de los siglos, iglesias que representaban la iglesia hasta el día de hoy. Iglesias que que iban a estar representadas no solamente literalmente, pero en una forma espiritual hasta el regreso o hasta la segunda venida de Cristo. Y cuando Jesús escribe a las iglesias, Jesús expresa saber y ver la condición y el estado de cada iglesia. Es muy importante entender esto, que Jesús está expresando. Él es el autor de estas cartas a estas 7 iglesias, y Él les expresa saber y ver la condición. Le dice: yo conozco. Algo que necesitamos entender de Dios es que Él conoce nuestros caminos. Amén. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestros cabellos están contados. Él conoce cada uno. Y cuando tú y yo entendemos la magnitud de esa palabra, entendemos algo muy serio: que Dios conoce nuestras vidas. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él conoce lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, con quién platicamos, qué es lo que vemos. El Señor está viendo absolutamente todo en nuestras vidas. Y Jesús expresa a las iglesias: yo conozco tu vida, yo conozco cómo caminas, yo conozco cómo andas, yo conozco lo que haces. Y le dice a esta iglesia también, como lo ha hecho con la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Cuando Jesús habló a la carta de Éfeso concerniente a la iglesia de Éfeso, pudimos ver una iglesia, le escribimos como una iglesia trabajadora. La iglesia de Éfeso era una iglesia activa, era una iglesia paciente, era una iglesia que amaba la verdad, pero había algo que estaba en contra de ellos. Ellos se habían alejado de su primer amor. En otras palabras, la iglesia de Éfeso era una iglesia que le faltaba intimidad, era una iglesia que le faltaba búsqueda, era una iglesia que le faltaba hambre de la presencia de Dios. Sí era trabajadora, sí era activa, sí era compartidora, sí daba las necesidades, pero había algo personal, íntimamente como iglesia, que le faltaba. Era lo secreto, la búsqueda de la intimidad, ahí donde nadie está, donde nadie nos está viendo, ahí donde no está la cámara, ni los videos, ni las fotos. Ahí está el Señor, ahí es donde el Señor quiere vernos postrados delante de su presencia. Y Éfeso le faltaba eso.
Cuando vimos la iglesia concerniente a la iglesia de Esmirna la semana pasada, pudimos ver una iglesia sufrida, una iglesia atribulada, una iglesia afligida, pero una iglesia pobre en recursos. No tenían los recursos, eran pobres, pero el Señor la declara como una iglesia rica. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna, aunque era pobre en recursos, aunque era atribulada, sufrida y afligida, era una iglesia que tenía hambre de Dios, buscaba la presencia de Dios. Por lo tanto, ante el hombre era pobre, pero ante los ojos de Dios era rica. Es importante entender esto como iglesia. ¿De qué le sirve al hombre que ganarle todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a nosotros, hermano, tener todos los recursos y tener todas las cosas si no tenemos hambre de la presencia de Dios? Prefiero ser un pobre en recursos y rico en la presencia que ser un rico en material y ser un pobre desconocido de parte de Dios. Hoy yo quiero compartir la tercera carta de la iglesia de Pérgamo. La tercera iglesia en la lista de las 7 iglesias. Pero antes de entrar a los detalles de las palabras de Jesús a la iglesia de Pérgamo, es necesario ver un trasfondo histórico, como lo hemos hecho con las otras 2 primeras iglesias. Déjame darte un trasfondo histórico de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba situada en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era considerada una ciudad de autoridad y atractiva. Pérgamo era una ciudad religiosa. El vocablo castellano de pergamino, usted sabe, los pergaminos, tiene su raíz de la palabra Pérgamo, porque fue ahí en Pérgamo que se comenzó a producir dicho artículo material de las escrituras, como los pergaminos. La historia nos enseña que, culminando el tiempo de la iglesia de Esmirna, comenzó la era de la iglesia de Pérgamo. Y ahí en ese tiempo, cuando comienza la iglesia de Pérgamo, entró en poder un nuevo emperador romano, Constantino. Su reinado controversial estableció una cadena de cambios en la iglesia que tendría sus efectos hasta el día de hoy. La historia romana y la historia de la iglesia nos enseña que la atracción de Constantino a la cristianidad era muy controversial. Constantino, este emperador romano, creyendo que había escuchado directamente de Dios, adaptó el cristianismo y se declaró su defensor. Muy importante tener eso en mente. Algunos pensarían que Constantino, declarándose cristiano y declarándose este emperador romano cristiano y defensor de la fe, algunos pensarían que esto fue bueno para los cristianos, pero realmente fue fatal para el cristianismo. Su atracción y su autonominación de defender la iglesia cristiana causó una mezcla del Estado y la iglesia, causó una mezcla del gobierno operando dentro de la iglesia, causó una mezcla del mundo infiltrándose su influencia en la iglesia cristiana. No, hermano, tienes que entender esto: no todo el que entra por las puertas viene de parte de Dios. No todo aquel que se dice ser cristiano viene de parte de Dios. No toda aquella persona que dice que soy de Cristo es de parte de Dios. Muchos de los templos que habían sido reconstruidos, que habían sido construidos en los tiempos pasados para dioses paganos, se habían convertido en templos para los cristianos durante este tiempo. En cambio, los cristianos, por complacer al emperador Constantino, que estaba metiendo su dinero y sus recursos dentro de la iglesia cristiana, en cambio los cristianos comenzaron a implementar costumbres que eran paralelas a prácticas paganas. Fue en los próximos 3 siglos que la influencia de Constantino fue aún más notable. La iglesia siguió adoptando prácticas anticristianas, prácticas de origen pagano que cambiaron el carácter de la iglesia ferviente, como lo fue Esmirna. Un comentarista escribió esto sobre la iglesia en ese tiempo. Él dijo esto: desde el año 312 después de Cristo, la iglesia llegó a ser más romana y menos cristiana. La historia nos enseña que fue en este tiempo de la iglesia de Pérgamo en que la influencia del paganismo se incrementó.
En el periodo durante la existencia de la iglesia de Pérgamo, esta iglesia vio, experimentó y fue testigo de los cambios que la influencia romana tuvo en la iglesia. La historia nos enseña, tanto la historia normal como la historia de la iglesia nos enseña que desde el año 300 al año 600, 3 siglos, hubo cambios significantes antibíblicos en la iglesia cristiana. Comenzó a implementarse la oración por los muertos. Se comenzó a implementar la adoración a los ángeles y santos. Comenzó a implementarse la adoración a la madre de Jesús. Se comenzó a infiltrar la introducción al rosario. Se comenzó a implementar la doctrina del purgatorio, entre muchas cosas que estaban surgiendo en esos siglos. La iglesia cristiana se estaba acostando con el mundo y habían contraído matrimonio. Esto es fuerte, pero es real. Y en el siglo que vivimos ahorita no estamos viendo un poco de lo mismo, sino es que más. No es de sorprenderse que el vocablo Pérgamo significa matrimonio consumado, que el vocablo Pérgamo significa totalmente casado. También tiene su raíz etimológica las palabras bigamia, que significa el acto de hacer ceremonia matrimonial sabiendo que está casado con otro. También en su etimología de raíz de esta palabra también está la palabra, o sacamos la palabra poligamia, que es el acto de tener más de un cónyuge. La iglesia estaba teniendo 2 señores, y la Biblia dice que no puedes servir a 2 señores, o quedarás bien con el uno o quedarás mal con el otro. Cuando Jesús se dirige a la iglesia de Éfeso, vimos que Jesús se declaró como el que tiene el poder y la autoridad, el que sostiene y protege. Cuando Jesús se dirigió a la iglesia de Esmirna, vimos a Jesús declararse como el primero y el postrero, el que estaba muerto y el vive. En otras palabras, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios eterno, el que venció la muerte y aún vive el día de hoy. Así se presentó. Pero ahora vemos, cuando se presenta a la iglesia de Pérgamo, se presenta un poquito diferente. Quiero que lo veas conmigo. Dice: escribe el ángel de la iglesia, versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora a la iglesia de Pérgamo, Jesús se dirigía enfáticamente como la palabra viva. Hebreos dice que eres la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos. La palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar la persona. No hay hombre que pueda enfrentarse con la palabra y no ser cambiado. Y cuando Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo, le dice: yo soy la espada aguda, la palabra misma, y vengo como una espada de 2 filos en contra de ti. Se dirigía enfáticamente como la palabra viva y eficaz, la espada aguda de 2 filos, la palabra activa, gubernamental y disciplinaria. Porque no solamente esta palabra tiene el poder para restaurar, pero tiene el poder para disciplinar. No solamente tiene el poder para salvar, pero tiene el poder para corregir. Esa es la espada de 2 filos. Y el Señor dice, que escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu andar, yo conozco tu caminar. Yo conozco lo que tú haces y dónde moras. Y le dice: donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice el Señor. De versículo 13. Entendamos que el verbo moras que usa ahí significa tener una residencia permanente. En otras palabras, el Señor decía: yo sé que ahí estás por ahorita permanentemente habitando. Le dice: sé que en el tiempo presente, para entender bien este versículo, lo que Jesús estaba diciendo es que yo sé que en el tiempo presente, está hablando a la iglesia de Esmirna, ahorita en el tiempo presente tu residencia está donde gobierna el gobernador de este mundo.
Yo sé que ahorita, iglesia de Pérgamo, tú estás donde está el príncipe de este mundo llamado Satanás. Yo sé que la iglesia de Pérgamo, y yo entiendo que está en este mundo, yo entiendo eso. El Señor sabe que tú y yo estamos en este mundo, pero también entendamos que no somos de este mundo, sino solamente estamos pasando por aquí. El momento que nuestra mente comienza a hacer de este mundo su residencia, es cuando todo cambia en nuestro corazón. Es cuando las cosas del mundo comienzan a gobernar sobre nuestras vidas y nos olvidamos que todo es a la luz de la eternidad. Es importante saber que esta declaración, esta palabra moras, cuando el Señor dijo moras donde está el trono de Satanás, era tanto en el sentido espiritual como el sentido literal. La ciudad de Pérgamo había llegado a ser, de acuerdo a la historia, la capital del paganismo en esos tiempos. La ciudad de Pérgamo tenía sus raíces en la religión babilónica. En otras palabras, el ambiente espiritual era palpable para la iglesia de Pérgamo por todo lo que le rodeaba. Y es por eso que el Señor dice: yo sé que ahí está tu residencia, ahí es donde tú moras, entre esa gente, entre ese lugar. Pero luego le dice: pero aún así, vimos que le dijo en el versículo 13, pero aún así Jesús le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Que aún tú y yo estando en este mundo no hemos retenido nuestra fe. Aún estando en este mundo seguimos proclamando a Jesús. Aún estando en este mundo no nos hemos doblado nuestras rodillas a este mundo. Esa era la iglesia de Pérgamo, una iglesia que estaba, su residencia habitual estaba en el mundo, pero ellos aún así no habían negado su fe, estaban reteniendo el nombre, y Jesús había visto eso. La iglesia de Pérgamo, en medio de un paganismo tan real y satánico, en medio de una ciudad tan idólatra y perversa, y sabiendo el riesgo que había en profesar su fe y su creencia en Jesús, Pérgamo había retenido el nombre de Jesús y no habían negado su fe. Es más, el Señor les sigue diciendo, les dice, uno de tus hermanos, dice, habían sido testigos de uno de sus hermanos llamado Antipas. Jesús lo declaró a Antipas como mi testigo fiel, que había sido muerto por no haber negado su fe. Pero aún así, hermano, en medio de todo esto, Pérgamo, escucha lo que te voy a decir, Pérgamo no resistió la tentación y el mundo no lo pudo resistir y comenzó a retroceder como iglesia. Vamos a leer ahí, si me estás siguiendo, en Apocalipsis 2, 14 y 15. Aquí comienza el Señor a hablar. Dice: yo sé que tú resides en un mundo, sé que no has negado tu fe, que todavía retienes el nombre de Jesús. Pero luego dice: pero tengo unas pocas. Aquí vemos la transición de una iglesia profesando a Jesús, una iglesia manteniendo su fe, y vemos la transición, comienza a decaer espiritualmente. Y esa iglesia fuerte que estaba reteniendo el nombre de Jesús, que estaba manteniendo su fe, ahora estaba dejando, poco a poco estaba, decimos en inglés, she began to flirt. Ella comenzó a coquetear con el mundo. Ella comenzó a buscar las cosas del mundo, y poco a poco el mundo se comenzó a filtrar dentro de la iglesia. Y es cuando en el versículo 14 el Señor Jesús le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. En el versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco, es lo que decía el Señor. La iglesia de Pérgamo había caído en el materialismo, mundanidad y placeres de este mundo. La iglesia de Pérgamo había caído en dos áreas, dice la palabra de Dios, muy serias.
La primera, habían adoptado o habían tolerado o estaban aceptando la doctrina de Balaam. Y número dos, estaban aceptando, estaban practicando, estaban tolerando la doctrina de los Nicolaitas. Entendamos que es tanto pecado practicar como tolerar. Es tanto pecar, practicar como tolerar. Y es lo que estaban haciendo la iglesia de Pérgamo. Quizás algunos no estaban pecando en su opinión, estaban reteniendo el nombre de Jesús, estaban profesando su fe, pero al mismo tiempo tolerando el pecado de otros en la iglesia. Y para el Señor eso también está mal. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Si estás escribiendo, eso es muy importante. Era comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Entiende eso? Era comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y para nosotros entender esta historia, les invito a que usted lo haga en su casa en esta semana. Si gusta, lea los capítulos del libro de Números en el Antiguo Testamento del 22 al 31 para que puedas entender mejor lo que te voy a explicar en una forma resumida. Por cuestión de tiempo lo comparto de esta manera. Balaam había sido un falso profeta. Necesito explicar por qué es que Jesús les estaba diciendo: tengo en contra de ti que has caído en la doctrina, en la creencia, en la práctica de Balaam. Balaam había sido un falso profeta que el rey Balac de Moab en el Antiguo Testamento había contratado. Balac era un enemigo del pueblo de Dios y los quería destruir. Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel, porque Balac decía que Israel era muy fuerte y estaba intimidado por el pueblo de Dios y él los quería destruir. Y contrató a Balaam para maldecir a Israel, que usara su don profético en contra de Israel. Pero Dios estaba con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Que tú entiendas que Dios está contigo. El problema para Balaam es que cada vez que él decía o quería o le indicaba que dijera una maldición en contra de Israel, se convertía en una bendición para ellos. Dios estaba cambiando la mente. Por un lado, él estaba ordenado para maldecir a Israel, pero cuando decía la palabra era bendición que salía. Y entre más querían maldecir a Israel, más era bendecido. O alguien que diga gloria a Dios, porque cuando tú eres del Señor, ninguna arma forjada puede prevalecer contra ti. Podrán hablar y decir y contar muchas cosas, pero cuando tú eres de Cristo, lo que el mundo quería maldecir, Dios lo puede bendecir en el nombre de Jesús. Dios estaba con su pueblo. Y cuando no pudiendo hacer nada Balaam y no pudiendo hacer nada Balac en contra del pueblo de Israel, Balaam le sugiere a Balac que entregara a sus mujeres a los hombres de Israel. ¿O entiende esto? ¿Te acuerdas de la iglesia de Esmirna? Una iglesia atribulada, afligida, atormentada, una iglesia que estaba siendo por siglos. Es más, la historia nos enseña que hubo 10 emperadores que atacaron la iglesia de Esmirna. Por eso es que muchos dicen, cuando tú lees la iglesia de Esmirna, dicen que por 10 días serás atribulado. Significa 10 gobernadores que atribularon a la iglesia de Esmirna. Quiero que entiendas eso, porque cuando vemos la iglesia de Esmirna, aunque había sido atribulada y afligida, seguía creciendo, seguía profesando su fe. Me acuerda cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, y dice que el faraón traía mucho duro trabajo, pero entre más los hostigaba, entre más los cargaba, más se enumeraban el pueblo. Yo quiero que entiendas que cuando tu aflicción viene y tú se sientes atacado, si tú crees en el Señor, lo que el mundo quiere usar para mal, Dios lo va a usar para levantarte, para restaurarte, para bendecirte, para hacer más contigo de lo que tú pensabas. Entiende que este pueblo de Esmirna había sido afligido, pero aún mantenían y no habían menguado su fe. Y es por eso que el enemigo tuvo que cambiar su táctica. Porque lo que no pudo hacer con Esmirna de apagar la iglesia, lo pudo hacer con Pérgamo.
¿Y cómo lo hizo? Ya no atacando a la iglesia, sino infiltrando el mundo dentro de la iglesia. Cuando el enemigo no te puede atacar por fuera, te va a querer atacar por dentro. Pero tú tienes que abrir tus ojos espirituales para ver que el enemigo muchas veces está sentado al lado de ti. Y cuando tú entiendes eso, tú comienzas a buscar al Señor, no atacar, porque no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, gobernadores. Cuando yo entiendo esto, hermano, yo sé que el enemigo está atacando tanto por fuera y como por dentro. Pero la palabra de Dios dice que para Pérgamo no lo entendió así. No pudiendo, hablando de la historia de Balac y Balaam en el Antiguo Testamento, por eso es que Jesús toma esta referencia para enseñar a la iglesia de Pérgamo donde habían fallado. Porque en la historia de Balac y Balaam, no pudiendo atacarlos por fuera ni maldecirlos, se comenzó a infiltrar por medio de las mujeres a los hijos de Israel. Y por eso es que el 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Te acuerdas lo que significa Pérgamo? Significa matrimonio consumado, totalmente casada. La iglesia de Pérgamo había caído en fornicación espiritual. Habían entrado en relación con el mundo. Era tanto literal como espiritual. Por eso, hermano, muchas veces no entendemos cuando Dios nos dice que no nos podemos unir en yugo desigual. Cuando la palabra nos enseña que tenemos que tener cuidado literalmente y físicamente, que nuestros hijos no se junten con aquellos hombres que no son de Cristo. Que si mi hija se va a casar, se tiene que ser con un hombre de Dios. Que si mi hijo se va a casar, tiene que ser con una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos unir. Porque una vez que se comienza a mezclar las cosas, hay peligro para la iglesia. La iglesia de Pérgamo había caído en fornicación espiritual y había entrado en relación con el mundo. Era tanto literal como espiritual. Balac no había tenido efecto en contra de Israel, hablando en el Antiguo Testamento, hasta que el pueblo le dejó entrar por medio de ellos. La iglesia es victoriosa contra la maldición que el enemigo quiere hablar contra ella, hasta que la iglesia deje entrar en sus medios el pecado. Israel entró en casamiento con las hijas de Moab, algo que Dios no quería para su pueblo. Comieron de lo que había sido sacrificado a los ídolos y fornicaron. La iglesia de Pérgamo había dejado que el mundo se infiltrara entre ella. Y no solo eso, pero dice el versículo 15, que dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los ¿quién? Nicolaitas. El Señor Jesús dice: los que aborrezco. ¿Quién eran estos? Entiende que en la creencia de los nicolaitas, la historia nos enseña que su creencia era de separación de cuerpo y espíritu. Entiende esto. Su mentalidad y su doctrina y su creencia era que el espíritu y el cuerpo eran dos cosas diferentes y separadas. En otras palabras, creían que podía pecar en el cuerpo y ser cristiano espiritualmente. En otras palabras, la naturaleza física no tenía nada que ver con mi espiritualidad. Oiga, hermano, si esto no habla de la iglesia de hoy, yo no sé qué está hablando. Porque hoy en día estamos pensando que podemos pecar y hacer lo que queremos entre semana, pero en el servicio queremos levantar nuestras manos y ser espirituales, y necesitamos tener cuidado con esto. En una iglesia que había retenido el nombre de Jesús, era lo que era Pérgamo. Era una iglesia que había retenido el nombre de Jesús, una iglesia que no había negado la fe, pero se había convertido en una iglesia fornicadora espiritual y permisiva del pecado, permitiendo que estas nicolaitas hicieran en la iglesia como ellos pensaban. ¿Qué le pasó a la iglesia de Pérgamo?
Tú puedes decir, pastor, ya lo vimos. No, eso fue las síntomas, eso fue el resultado. Pero la raíz es diferente. La raíz, en otras palabras, para poder contestar lo que le pasó, qué es lo que causó, ese es el efecto, pero ¿cuál fue el causante? Te lo voy a decir. Entendamos que por una razón, cuando el Señor Jesús, y ya comienzo a terminar aquí, entendamos que cuando el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo, ¿cómo le dice? Le dice el que habla. Vamos a leer, mira conmigo porque necesitamos entender esto, es fuerte. Capítulo 2, versículo 12 dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cómo se introdujo el Señor? Se introdujo como la palabra que corrige. ¿Qué es lo que había pasado con la iglesia de Pérgamo? En la iglesia de Éfeso habían perdido su primer amor, eran activa, trabajadora, amante de la verdad, pero habían perdido su intimidad. Diferente a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que retenía el nombre de Jesús, que no había negado su fe, pero dejaron que entrara el mundo en la iglesia. ¿Por qué? Porque habían dejado la palabra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Entiende esto? Esto es muy fuerte para nosotros. Es muy sencillo pero fuerte. ¿Qué pasó con la iglesia de Pérgamo? Dejó de examinarse en la palabra. Dejó de examinarse en la palabra. ¿Entiende esto? Dejó de examinarse en la palabra. Dejó de examinarse en la palabra. Había dejado de buscar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pablo le dice a la iglesia: necesitas examinarte, necesitas probarte. ¿Y cómo es que me examino? Cuando veo la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Juan 17, 17: santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que había pasado con la iglesia de Pérgamo? No conocía la palabra, retenía el nombre de Jesús, pero no conocía el verbo. Hablaba de la fe, pero no dejó de conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Pérgamo? Que le hizo caer en la doctrina. Sí, entiende, hermano, por eso dice la doctrina. Porque cuando tú no conoces la palabra de Dios, caes en cualquier doctrina. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, cualquier tontería que salga en Facebook la crees. Esta semana estaba viendo personas poniendo cosas, ¿verdad? Yo digo, pensando, ¿será cristiana esta persona poniendo cosas que no tienen nada que ver, que no tienen ninguna base bíblica? Y cuando tú no te paras en algo, caes con cualquier cosa. Y ellos habían caído en doctrinas falsas, en doctrinas, ¿verdad?, sensuales. ¿Por qué? Porque habían dejado de examinarse en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra, hermano, es la que te va a alumbrar, es la que te va a dirigir. Y si tú no la conoces, vas a caer en cualquier tontería y cualquier otra cosa que alguien te diga. ¿Qué es lo que había sido pasado con Pérgamo? Pérgamo dejó de examinarse en la palabra, pero el Señor es grande en misericordia. El Señor es bueno y misericordioso. Eres un buen Padre. Que en el versículo 16 y 17 dice: por tanto, esta es la misericordia de Dios para ti, iglesia. Fue la misericordia de Dios para Pérgamo y es la misericordia de Dios para nosotros en este siglo. Y le dice tanto a la iglesia de Pérgamo como lo dice a la iglesia de Vida con Propósito: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti
pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Dice ahí, con la espada de mi boca, pero en otras palabras, lo que tú dejaste de usar para examinar será lo mismo que te va a corregir. Lo que tú dejaste de examinar, el salmista dijo: tu palabra es miel para mi paladar. Los discípulos dijeron: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Pero cuando tú dejas la palabra y te alejas de la palabra, no te sorprenda cuando sea la misma palabra que te condene. No te sorprenda cuando sea la misma palabra que te reprenda. No te sorprenda cuando sea la misma palabra que declare tu próximo lugar en la eternidad. Porque lo que no usamos para examinarnos, Dios lo usará como una espada en contra de nosotros. Por eso dice el 16: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer maná escondido. ¿Entiendes lo que estás escuchando? Una vez más, referencia a la palabra. El maná representaba la palabra diaria de Dios. En el Antiguo Testamento tú conoces la historia. Maná representaba aquello que el Señor, esa provisión diaria que Dios presentaba a sus hijos. Y hay un dicho que dice la gente que no tiene sentido. Dice: ¿a poco quieres que te llegue como maná en el cielo? Haciendo referencia que quiere que es fácil. Pero yo quiero que entiendas que el maná que caía en el cielo no era cosa fácil. Aún así tenían que salir de su lugar, salir, agarrar su porción y traerla para atrás a su hogar. En otras palabras, si tú quieres el maná, tú tienes que trabajar examinando tu vida diariamente. Dice: el que venciere, el que se arrepiente, el que vuelve a mí, el que deja el mundo y separa, y la iglesia se vuelve a separar del mundo y quita el mundo dentro de ellos. Dice: a esos que vencieren, dice, les voy a dar de comer del maná escondido. Yo quiero creer que Dios tiene algo. Dice la Biblia: buscar y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que todavía no has visto. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que no ha entrado a la mente del hombre, es lo que Dios ha preparado para ti. Pero si tienes que vencer, tienes que vencer la tentación, tienes que vencer al mundo. Y tienes que saber y decir que Dios tiene un maná especial para ti, algo que tú puedes comer. Y le dice: y le daré una piedrecita blanca. En aquellos tiempos, cuando estaban ante un tribunal, la historia nos enseña que para declarar a alguien completamente fuera de juicio, completamente fuera de culpabilidad, le entregaban una piedrecita blanca. Dios está diciendo: te daré maná escondido y te voy a declarar completamente inocente por la sangre de Cristo. Pero al que venciere, ¿qué le pasó a Pérgamo? Pérgamo dejó de examinar y vivir bajo la palabra de Dios. Y espero que eso no nos pase a nosotros, la iglesia de hoy. Y yo hablo como pastor a nuestra iglesia, iglesia Vida con Propósito. No te alejes de esta palabra. Métete en la palabra, busca la palabra de Dios. Y te voy a decir otra cosa: ten cuidado lo que estás escuchando en los programas y en los videos. Nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho intencional de traerte estudios, de darte la palabra, de establecer programas, porque sabemos y creemos que queremos darte la palabra correcta. Por eso es que hemos establecido un instituto bíblico en nuestra iglesia, porque queremos darte la palabra correcta, para que podamos ser una iglesia que vence en este siglo. Déjame orar por ti, Padre. Nos arrepentimos, Señor, si nosotros hemos caído en estas doctrinas.
Nos arrepentimos si nosotros hemos dejado entrar en tu casa lo que no es correcto. Perdónanos si nuestras familias, nuestros hijos se han mezclado con el mundo. Perdónanos si nosotros como líderes no hemos tenido más cuidado. Señor, que podamos examinarnos en tu palabra, Señor. Que podamos examinarnos en tu palabra para ser vencedores. Que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, para no caer en los rudimentos de este mundo, Señor. Te lo pido para mi familia, te lo pido para mi casa, te lo pido para mis hermanos, te lo pido para nuestra iglesia, te lo pido por cada iglesia de esta ciudad, de esta nación. En el nombre de Jesús.